Hola, ¿cómo estás, estudiante? En esta ocasión nos encontramos nuevamente para desarrollar el tema de matrices. Soy el docente Ebed Cueva, Valladolid. El objetivo de esta sesión es que al término de la misma, el estudiante aplica la teoría de matrices para resolver problemas relacionados a la ingeniería. Voy a mostrarles brevemente el esquema de unidad. Lo que vamos a desarrollar hoy día tiene que ver con las operaciones con matrices, el problema con matrices, que es lo esencial, que es el objetivo de este tutorial, y vamos a dar algunos conocimientos adicionales a los tipos de matrices, que en algún momento puede ser de mucha utilidad para todos ustedes. Les pregunto, ¿en algún momento ustedes han escuchado la denominación de matriz? ¿Lo has utilizado? ¿Alguna vez escuchaste de los cuadrados mágicos? Yo creo que sí. Los cuadrados mágicos son las primeras ideas que se tienen de las matrices. Se dice que fueron inventados en China con la única finalidad de entretener. Cuadrados mágicos como estos ahora aparecen muy a menudo en las revistas o periódicos, unos más pequeños, unos más grandes que otros, donde tienen algunas características, ¿no? Por decir, te propongo lo siguiente: en este cuadrado mágico que tú puedes observar, dispón los números del 1 al 9, un número por cada casillero, de tal forma que estos sumen siempre 15, por donde quieras que lo sumes, de manera horizontal, de manera vertical, en diagonal, pero siempre la suma debe ser 15. Piénsalo un ratito, haz pausa para que tú mismo puedas resolver este pequeño problema. Si hiciste una pausa al video y llenaste el cuadrado mágico que se te pidió, pudiste darte con la sorpresa de que en ocasiones la disposición de los números es un poco complicada, y la complicación obviamente es más grande cuando ya no es un cuadrado de 3 por 3, sino un cuadrado de 5 por 5, de 6 por 6, de 4 por 4. Obviamente, como te indiqué, lo más complicado era colocar el 5 acá en la parte del medio, ¿no? Pero existe un procedimiento para completar esos cuadrados mágicos, que te lo paso a explicar a continuación. En toda, como se puede observar, hay una cruz que aparece formada por estos 5 cuadrados. Teniendo de referencia a esa cruz, lo que se hace es lo siguiente: ¿ves? Se completa con un cuadrado en cada uno de los 4 lados de esa cruz. Pero un cuadrado, solo que por el tema de espacio no me va a salir un cuadrado completo en la parte superior o inferior. Pero la idea es eso. Una vez que se haya colocado un cuadrado adicional encima de los 4 cuadrados que conforman la cruz, colocamos a partir del primero el número 1
y en diagonal continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hay que tener en cuenta que lo que a mí me importa es el cuadrado de adentro, el que estoy señalando. Y por lo tanto, lo que se debería hacer es lo siguiente. En esta línea hay dos números que no están dentro del cuadrado. Uno es el 7 y otro es el 3. Lo vamos a ubicar al 7 en el cuadrado más lejano que esté vacío este. O sea, colocaríamos el 7 acá. Y lo mismo sucede con el 3. Y procedemos a ejecutar ese mismo procedimiento en la columna vertical. El 1 a la parte más lejana y el 9 de la misma forma. Como puedes apreciar ahora, que sumes por donde sumes, la respuesta siempre va a ser 15. 4 más 9, 13 más 2, 15. 3 más 5, 8 más 7, 15. 8 más 1, 9 más 15. 4 más 3 son 7 y 8, 15. 9 y 1 son 10 más 5, 15. 2 más 7, 9 más 6, 15. 2 más 5, 7 más 8, 15. 4 más 5, 9 más 6, 15. Y ya está, ese es un cuadrado mágico. Cuadrados mágicos como este podemos observar en la vida real, ¿no? Cuando has hecho tu horario de clases, has utilizado un arreglo rectangular. En la primera fila aparece los días de la semana. En la primera columna van a aparecer las horas. También hemos visto en los periódicos, unas revistas, cuadrados mágicos como este, a los cuales denominamos sudokus, en donde hay una regla adicional, ¿no? Entonces es la primera idea que se tiene de lo que es matriz. En conclusión, una matriz es un arreglo rectangular de elementos, ¿no? Acá tienes a Lord Caillet. Esta persona fue uno de los fundadores de la teoría de matrices. Aunque fue su amigo, de nombre Sylvester, quien acuñó el término matriz en el año 1850. Pero fue el primero que estudió a las matrices. Ahora, teniendo en cuenta esa breve introducción en parte de su historia, ahora vamos a definir lo que es una matriz. Una matriz es un arreglo rectangular, como ya te dije antes, ¿no? De elementos, pero en este caso estos elementos van a ser representados solamente como números reales. Esta matriz que se está observando acá es una matriz que posee m filas con n columnas. El primer subíndice de cada disposición o de cada entrada corresponde a la posición de la fila y el segundo corresponde a la disposición de la columna. Recuerda que las filas son horizontales y las columnas son verticales. Eso es lo primero que tú necesitas saber. Este elemento ocupa o está ubicado en la posición fila 2, columna 2. Este en la fila 1, columna 2. Este en la fila 2, columna n. Y este último en la fila m, columna n. Eso es lo que debes saber, en principio. Para representar una matriz necesitamos letras mayúsculas. En ocasiones los elementos van encerrados entre dos corchetes grandes o también se puede considerar dos paréntesis grandes. Hay una forma o una notación simplificada de lo que es una matriz, tal y conforme lo estoy indicando acá.
La entrada A y J tiene una regla de herencia que la tienen que definir, y el valor de M por N te indica el orden de la matriz, o sea, el tamaño de la matriz, cuántas filas y cuántas columnas posee dicha matriz. Dentro de las matrices existen operaciones, así como en los números reales existen la suma, resta, multiplicación, división. En las matrices hay algunas operaciones que están bien definidas. La suma, la resta, que son las más fáciles de trabajar, lo mismo que la multiplicación por un escalar, y lo que es un poco complicado, se pudiera decir, bueno, para algunos, porque en realidad es sencillo de explicar y también es sencillo de entender, es el producto de matrices. Vamos a empezar con la suma y resta de matrices. Para poder sumar o restar dos matrices, lo único que se necesita es que ambas matrices tengan el mismo tamaño. No puedo sumar dos matrices con distinto orden, es decir, con diferente tamaño. Es imposible. Y la suma de estas matrices o la resta de estas matrices es una nueva matriz que tiene las mismas filas y las mismas columnas que las matrices anteriores. Te muestro un ejemplo. Acá tenemos dos matrices, la matriz A y la matriz B. ¿Qué tamaño tiene la matriz A? La matriz A tiene dos filas y tiene tres columnas, o sea, sería una matriz de orden 2×3. Y eso es lo mismo que sucede con la matriz B, es una matriz de orden 2×3. ¿Tienen el mismo tamaño? Claro. Entonces, sí es posible sumarlas o restarlas. Para poder sumar las matrices, hay que sumar los elementos en su respectiva posición. Por decir, el 0, ¿qué posición ocupa en la matriz A? Representa el elemento ubicado en la fila número 2 y en la columna número 2. Entonces yo debo buscar el que ocupa la misma posición pero en la matriz B, que en este caso sería el -6. Ocupa la fila número 2 y la columna número 2. Por lo tanto, eso es lo que debo hacer con cada uno de los elementos. Entonces empecemos a sumarlos. El 2, que ocupa la fila 1, columna 1, lo sumamos con el que ocupa la fila 1, columna 1. 2 más 3 sería 5 en la primera entrada. El que ocupa la fila 1, columna 2, con el que ocupa la fila 1, columna 2. Sumemos, teniendo en cuenta la regla de los signos, 1 más -2, la respuesta es -1. Ahora sumemos el que ocupa la fila 1, columna 3, con el que ocupa la fila 1, columna 3. 6 más 5 sería 11. Ya terminamos con todos los elementos en la primera fila. Ejecutamos el mismo procedimiento en la segunda. -7 más 0 sería -7. Luego 0 más -6 sería -6. Y -4 más 4, la respuesta es 0. De este modo hemos obtenido una matriz del mismo tamaño que las matrices iniciales, ¿no? Y esta es la forma, por lo tanto, de cómo se suman dos matrices. Pasemos ahora a la resta. Para restar dos matrices, seguimos el mismo procedimiento, obviamente teniendo en cuenta que para proceder a restarlas, ambas deben tener el mismo orden. Y como ya habíamos visto que estas matrices tienen el mismo orden, solo procedemos a restarlas. Entonces, 2 menos 3 sería -1. 1 menos -2, hay que tener la regla de los signos. 1 menos
menos 2, menos por menos se hace más, 1 más 2 sería 3. 6 menos 5 sería 1. Menos 7 menos 0 sería menos 7. 0 menos menos 6, ¿cuánto es? 0 menos menos 6. Si tu respuesta es 6, estás en lo correcto, porque menos por menos se hace más. 0 más 6 sería 6. Y por último, menos 4 menos 4, signos iguales, se suman, la respuesta sería menos 8. Y esta matriz correspondería a la resta de dichas matrices. Ahora vamos a explicar la multiplicación por un escalar. Se llama un escalar a cualquier número real. En este caso no existe ninguna restricción para el escalar y tampoco para el orden de la matriz. Si yo tengo una matriz de orden m por n y tengo un escalar cualquiera, se define el producto de una matriz por un escalar como una nueva matriz, obviamente, con la particularidad de que ahora esta matriz tiene en cada una de sus entradas el producto de cada uno de esos elementos multiplicados por el escalar. A todo sin excepción multiplica la constante, el escalar, ese número real. El resultado es una nueva matriz, como dijimos ya anteriormente, que posee el mismo orden, o sea, no le cambia el orden, lo único que cambia son los elementos. Recuerden que este escalar es un número real y la forma como multiplica ese escalar a una matriz es pasando a multiplicar a todos los elementos de dicha matriz. Les muestro un ejemplo. Tenemos la matriz A de orden 3 por 3 porque posee 3 filas y también 3 columnas. Y vamos a multiplicar C por A. En este caso el valor de C vale menos 3. Este menos 3 va a multiplicar a todos los elementos de la matriz sin excepción. Menos 3 por menos 2 sería 6. Menos 3 por 5 daría menos 15. Menos 3 por 1 daría menos 3. Menos 3 por 0 daría 0. Menos 3 por menos 3 daría 9. Menos 3 por 8 daría menos 24. Menos 3 por 9 daría menos 27. Menos 3 por 4 daría menos 12. Y por último, menos 3 por 11 daría menos 33. Como hayas podido observar, la multiplicación de un escalar por una matriz es una operación fácil también de entender y ejecutar. Ahora vamos con el producto de dos matrices. Se ha movido un poquito la diapositiva, acá te lo voy a volver a reescribir. Hay una restricción para que el producto tenga sentido. ¿Qué es lo que necesito? Obviamente dos matrices. Si yo elijo una matriz de orden m por n, para poder multiplicar A con otra matriz, la matriz B tiene que poseer como filas el mismo número de columnas que la matriz A. Ese es el requisito fundamental en el producto. Si el número
de columnas de la primera matriz coincide con el número de filas de la segunda matriz, tiene sentido el producto. El producto representaría a una nueva matriz y el orden de esa matriz está dado por filas de la primera matriz y por las columnas de la segunda matriz. Eso es lo que tú debes tener en cuenta. Ahora, hay algo que en las matrices no se cumple de manera general. En algunos casos particulares sí se da. Es que el producto de matrices no es conmutativo. Es decir, que A por B igual a B por A, eso no va a suceder siempre. O sea, no es una regla general. Salvo me lo indiquen o salvo en algunos casos pueda considerarse. Pero no es una regla general. Entonces te repito, para poder tener en cuenta y existir un producto, necesito que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. Y el resultado va a ser una nueva matriz que posee filas de la primera y columnas de la segunda. Acá te muestro un ejercicio en el cual te voy a pasar a explicar cada uno de esos detalles. Te estoy mostrando tres matrices y te pido que calcules algunos productos. Obviamente si es posible. Procedemos a ejecutar la primera parte. Me piden que calcule el producto de A por B. Fíjate por un momento e indícame si es posible o no el producto. ¿Será posible el producto? Recordemos la regla general. Para que el producto de dos matrices tenga sentido, el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Y como podemos observar, estos valores son diferentes. Y si son diferentes, entonces no es posible multiplicar A por B. Entonces, no es posible. Tendríamos que decir la justificación de que no es posible, ya lo acabamos de afirmar en la parte de abajo, que el número de columnas no coincide con el número de filas. Pasemos a la parte B. Tenemos que la matriz A tiene 2 filas, 3 columnas, y la matriz C tiene 3 filas, 2 columnas. Recordé la regla fundamental, el número de columnas de la primera debe ser igual al número de filas de la segunda. En este caso sí coincide, por lo tanto, sí se puede multiplicar. Estos dos elementos son iguales. El resultado va a ser una nueva matriz que yo le he denominado matriz P y va a tener como filas las filas de la primera y como columnas las columnas de la segunda matriz. Entonces, si la matriz resultante es una matriz de orden 2 por 2, lo primero que debemos saber distinguir es cómo representar a una matriz de orden 2 por 2 de manera general, así como lo estamos observando acá, P11, P12, P21, P22. Justamente estos subíndices te van a ayudar muchísimo en la multiplicación, porque acuérdate que el primero representa la fila y el segundo representa la columna. Fila, columna, fila, columna, fila, columna. Y lo que vas a hacer acá es multiplicar la fila de la primera matriz con la columna de la segunda matriz. Fila de la primera matriz con la columna de la segunda matriz. Fila de la primera matriz con la columna de la segunda matriz. Entonces, procedemos a la multiplicación. Recuerda esto, apúntalo en tu cuaderno o en una hoja aparte para que puedas seguir la hilación. Entonces, el primer elemento a encontrar cuál era el P11, ¿no? Me indicaba que debo multiplicar la fila 1, o sea, con la columna 1. La fila 1 de la primera matriz
con la columna 1 de la segunda matriz. ¿Cuántos elementos tienes en la fila? 3. ¿Cuántos elementos tienes en la columna 1? 3. Entonces, ¿cómo se multiplica una fila con una columna? Del siguiente modo. Vas a multiplicar los elementos en el orden en el que se indican. Es decir, el que ocupa la primera posición con el que ocupa la primera posición. 3 por 2 es 6. El que ocupa la segunda posición con el que ocupa la segunda posición. 11 por 3, 33. Y por último, el que ocupa la tercera posición con el que ocupa la tercera posición. Menos 3 por 10 es menos 30. Todos estos resultados los va a sumar. Y esa respuesta final, que en este caso es 33 más 6, 39, menos 30, 9, es la respuesta que corresponde a la entrada fila 1, columna 1 de la matriz producto. ¿Me entendiste? Te lo repito una vez más. Acuérdate de esta disposición. El primer 1 indica la fila 1 de la matriz A y el otro 1 representa a la columna 1 de la matriz C. Primera matriz, segunda matriz. Fila de la primera, columna de la segunda. Eso es lo que debes tener en cuenta. Entonces, el P11 indica que debo multiplicar la fila número 1 con la columna número 1. Hagámoslo mentalmente. 3 por 2 es 6. Yo te dije, bueno, mentalmente no, hagámoslo una vez más. El primer elemento con el primer elemento, 3 por 2 sería 6. El segundo elemento con el segundo elemento, 11 por 3, 33. Y por último, el tercer elemento con el tercer elemento. Menos 3 por 10 es menos 30. Sumas a todos estos elementos y la respuesta obtenida representa al valor indicado. Debes respetar el orden en el cual se multiplican, si no el procedimiento sería incorrecto. Entonces ya tenemos que el primer elemento en la primera fila, primera columna sería 9. Este elemento, el que está al costado derecho del 9, es el que ocupa la fila 1, columna 2. Entonces multiplicamos la fila 1, pero ahora con la columna número 2, teniendo en cuenta obviamente los signos. 3 por 12 son 36. 11 por 0 es 0, ya no lo escribo. Menos 3 por menos 5 sería más 15. Si sumamos, sería 51. El que está debajo del 9 ocupa la fila 2, columna 1. Multiplicamos fila 2 por la columna 1 ahora. Menos 4 por 12 es menos 8. 7 por 3 es 21. Menos 1 por 10 es menos 10. Si sumamos, la respuesta sería 3. Y ahora, el que está debajo del 51 a la derecha de 3 ocupa la fila 2, columna 2. Multiplicamos la fila 2 con la columna 2. Menos 4 por 12, menos 48. 7 por 0, la respuesta sería 0. Y los números que faltan, menos 1 por menos 5, la respuesta sería más 5. La suma daría menos 43. Y esa es la forma como se multiplican dos matrices. Te aconsejo que vuelvas a ejecutar el mismo procedimiento con la misma matriz sin mirar y luego compruebes el resultado. Y no solamente puedes hacer este producto, también puedes hacer acá otro producto que tiene sentido. ¿Por qué? Porque me piden multiplicar la matriz B con la matriz C. La matriz B posee
3 columnas y coincide con el número de filas de la matriz C. Ya dijimos, si es que estos elementos son iguales, tiene sentido el producto y el resultado va a ser una matriz de orden 2 por 2. Filas de la primera, columnas de la segunda. Entonces ya vimos la disposición de cómo representamos una matriz de orden 2 por 2 y ahora procedemos a la multiplicación. Fila 1, columna 1. ¿Cuánto daría? 3 por 2 es 6, menos 2 por 3 es menos 6, y 5 por 10 daría 50. El 6 y el menos 6 se cancelan, y lo que me queda sería 50. El elemento que está a la derecha del 50 sería el que ocupa la fila 1, columna número 2. 3 por 12, 36, menos 2 por 0 es 0, y 5 por menos 5 es menos 25. ¿Cuánto sale la suma? La suma sería 11. El número que está debajo del 50 ocupa la fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1. 0 por 2 es 0. Menos 6 por 3 es menos 18. 4 por 10 daría 40. ¿Cuánto sale la suma? 22. Y por último, la fila 2 con la columna 2. 0 por 2 es 0. Menos 6 por 0 es 0. Me quedaría 4 por menos 5. La respuesta daría menos 20. Y esa es la forma como se multiplican dos matrices. Teniendo en cuenta estas operaciones que acabamos de explicar, vamos a desarrollar algunos problemas aplicativos de matrices, en los cuales podamos describir exactamente las operaciones que acabamos de efectuar. Problema número 1. Léelo detalladamente antes de proseguir, por favor. Una compañía vende dos tipos de juguetes, de acción y educativos. La matriz A representa la venta, lo cual está en miles de dólares, de la compañía de juguetes en el año 2003, en 3 ciudades distintas. Y la matriz B representa las ventas en las mismas ciudades, pero en el año 2005. Hay que saber interpretar qué representan cada uno de los números. Por decir, en la matriz A, el que ocupa la fila 1, columna 2, es decir, los 350, representa la cantidad de juguetes de acción vendidos en la ciudad 2. ¿En qué año? En el año 2003. 350 juguetes de acción fueron vendidos en el año 2003 en la ciudad número 2. ¿Qué representa el que ocupa la posición fila 2, columna 3? 850 juguetes educativos se vendieron en la ciudad 3 en el año 2003. Y es lo mismo que sucede en la matriz B. La única variante sería el año en el que fueron vendidos. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me piden, calcula sus ventas acumuladas entre los años 2003 y 2005. La compañía compra a un competidor y en el año 2006 dobla las ventas que obtuvo en el año 2005. ¿Cuál es el cambio en ventas entre el año 2003 y el año 2006? Observemos. Ojo, me están pidiendo, me están indicando que calcule las ventas acumuladas entre los años 2003 y 2005. Eso es lo primero que vamos a hacer. Como me piden las ventas acumuladas, lo que me están pidiendo es la suma. Como se puede mostrar, sumamos la matriz A con la matriz B. Ambas son matrices que tienen 2 filas y 3 columnas, o sea que no hay ningún problema. La suma está bien definida.
¿Qué representaría este 780? El total de juguetes educativos que se vendieron en la ciudad 1 en el año 2003 sumados con el año 2005, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que aparte de calcular la suma total, que era lo que se me pedía, me indica que la compañía compra a un competidor y en el año 2000 dobla las ventas del año 2005. Entonces, si yo quisiera obtener las ventas en el año 2005, ¿qué debería hacer con esta matriz? Solo multiplicarla por 2, ¿no? Entonces tendríamos 2 veces A más B. Ah, no, eso no es lo que me están pidiendo calcular. Me dicen, la compañía compra a un competidor y en el año 2006 dobla las ventas, pero solo del año 2005. O sea, solo multiplicaríamos por 2 a los elementos de la matriz B. Entonces, en el 2005, ¿qué tendríamos? 2 veces B, ¿no? Es la multiplicación de un escalar con una matriz. Si multiplicamos por 2, cuando lo hacemos un poco abajo porque no va a alcanzar, lo vamos a hacer por acá, 2 veces B, ¿a qué sería igual? 380 por 2 son 760, 330 por 2 son 660, 220 por 2 son 440, 460 por 2 son 920, 320 por 2 son 640 y 750 por 2 son 1500. Eso sería lo que corresponde al total de ventas en el año 2000. ¿Qué es lo que se me estaba pidiendo? ¿Cuál sería el cambio entre las ventas del año 2003 y el año 2006? Lo que me están pidiendo es la diferencia, o sea, la diferencia entre el año 2006 y el año 2003. 2B representa las ventas en el año 2006 y A representa las ventas en el año 2003. Entonces, la matriz resultante sería la matriz que representa a lo que se me está pidiendo. Entonces, 760 menos 400 es 260. 660 menos 350. 660 menos 350 sería 310. 440 menos 150 sería 290. 920 menos 450 sería 470. 640 menos 280 sería 360. Y por último, 1500 menos 850, lo cual sería 650. Esta sería la respuesta final, que me representa el cambio de ventas entre el año 2003 y 2006. ¿Qué representa los 160? Representaría el cambio de ventas entre el de los juguetes de acción en la ciudad 1
del año 2003 al 2006 es 260. O sea, 260 juguetes más se vendieron en el año 2006 que en el año 2003. ¿Correcto? Pasemos a un segundo problema. Un ingeniero civil acepta una orden para construir 5 casas tipo A, 7 casas tipo B y 12 casas tipo C. Las materias primas usadas en cada tipo de casa son aluminio, que lo represento con la letra A minúscula, madera con la letra M minúscula, vidrio con la letra V minúscula, pintura con la letra P minúscula y mano de obra con la letra O. La siguiente matriz da el número de unidades de cada materia prima usadas en cada tipo de casa. Por decir, ¿qué representa el número 12? Observemos, está en la intersección de B con V. ¿Qué representaba V? Representaba vidrio. ¿Qué representaba B? Representaba las casas tipo B. Entonces, el total de vidrios utilizados en la casa tipo B es 12. ¿Ok? En los del tipo A es 16 y los vidrios utilizados en la de tipo C es 8. ¿Qué representa este 21? Bueno, ya la B lo elegimos. ¿Qué representa el 25? Por decir, en la intersección de C con M. Casas de tipo C, M corresponde a la cantidad de madera. Entonces, se utilizaron en la construcción de la casa de tipo C 25 unidades de madera. Y así sucesivamente podemos buscar la interpretación a cada una de las entradas de la matriz A. Lo que se me está pidiendo es que use el producto de matrices para determinar la cantidad de unidades de cada clase de materia prima que se necesitará para que el constructor cumpla con la orden. Se puede apreciar que esta es una matriz que posee 1, 2, 3 filas y posee 5 columnas. Entonces, para que el producto tenga sentido, yo necesito buscar una matriz que tenga las mismas columnas que filas tiene la matriz, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que yo solamente poseo 3 datos, que son la cantidad de tipos de casas, que en este caso corresponde a 5 del tipo A, 7 del tipo B y 12 del tipo C. Si tengo 3 datos, tengo 2 opciones. O lo escribo en una columna como una matriz de orden 3 por 1, o lo escribo en una fila como una matriz de orden 1 por 3. ¿Cuál creen ustedes que sería conveniente para multiplicación? ¿Uso la matriz T o uso la matriz, bueno, la matriz T, la primera, o la matriz T segunda? La segunda, ¿verdad? Esta es la que yo debo multiplicar. Eso significa que lo que tendría que hallar es el producto de T por A. Si no, no tendría sentido en ningún caso. O sea, A por T no existe. T por A sí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, disponer de la cantidad de casas en la matriz T. Habíamos indicado 5 casas del tipo A, 7 casas del tipo B y 12 casas del tipo C. Esta es una matriz cuyas columnas son iguales al número de filas de la segunda. Por lo tanto, tiene sentido el producto. Se sabe que debo multiplicar estas matrices y el resultado va a ser una matriz que posee filas de la primera y columnas de la segunda. O sea, el resultado sería una matriz de orden 1 por 5. Entonces multipliquemos. Fila 1, bueno, acá hay una sola fila. Empecemos con las columnas a marcarlas. Fila 1,
con la columna 1. 5 por 5 son 25. 7 por 7 da 49. Y 12 por 5 sería 60. ¿Cuánto resulta? Puedes utilizar tu calculadora para comprobar que lo que estamos haciendo es correcto. La respuesta sería 134. Ahora el segundo elemento, la fila 1 con la columna 2. Sería 5 por 20 es 100, más 7 por 18 y finalmente 12 por 25. Esto resulta ser 526. La fila 1, columna 3, 5 por 16, más 7 por 12 y más 12 por 8. Sería 260. Ahora con la cuarta columna, 7 por 5 más 7 por 9 y más 12 por 5, la respuesta es 138. Y por último, 5 por 17 más 21 por 7 más 12 por 13. La respuesta sería 388. Ahora, si quieres interpretar y saber qué significa cada tema, no hay que perder de vista, puedes retroceder el video y identificar que cada una de estos representaba una letra, ¿no? Acá era una A minúscula, acá era una M, acá era una V, acá era una P y finalmente era una O, ¿no? ¿Qué representaría el 134? Que representaba la letra A minúscula, la cantidad de aluminio. Entonces se necesitan para la construcción de las 3 casas 134 unidades de aluminio. El M representaba a la madera. Entonces para la construcción de las 3 casas se necesita 526 unidades de madera y así sucesivamente. Espero que te haya quedado claro. Si no, puedes repetir nuevamente el video las veces que tú desees. Pasemos a un tercer problema. Se les está mostrando una ecuación matricial, igual que una ecuación. Acuérdense, una ecuación es una igualdad, pero en este caso es una igualdad que relaciona matrices. Y para que todo esto tenga sentido, en el caso de que las operaciones que estemos usando sean suma, resta, ya sabemos que necesitamos que todas las matrices tengan el mismo tamaño, ¿no? ¿Cómo se procede al cálculo del valor de X? Pues obviamente primero despejamos. 2X es igual a 5B menos A. Lo que me conviene es primero calcularlo por separado, como ustedes podrán observar acá. Vamos a calcular 5 veces B. A cada uno de los elementos de B lo multiplicamos por 5. Entonces tendríamos menos 5, sería la primera entrada. Luego sería 10. Acá también sería 10. Y 5 por 3 daría 15. Ahora el 5B le restamos el A. Menos 5 menos 3 es menos 10 menos 4 es 6. 10 menos 0 es 10. Y 15 menos 3 es 2. Ten en cuenta, menos 5 menos 3, quizás te estás preguntando, menos 5 menos 3, menos por menos da más, menos 5
más 3, signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor. 5 menos 3 es menos 2. Y esto. Luego elegí el 10 menos 4, el cual es 6, y seguí exactamente ejecutando el mismo procedimiento que antes le expliqué cuando definí la operación suma. Ahora ya tengo el 5b menos a. ¿Qué es lo que hago con este 2? Este 2 que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir, o sea que x sería igual a un medio, el cual representa un escalar, un medio de la resta de la matriz 5b menos la matriz A. Como la matriz 5b menos A ya lo obtuvimos y además ya sabemos cómo multiplicar un escalar con una matriz, procedemos a multiplicar el 1 medio con cada uno de los elementos de la matriz 5b menos A. Entonces menos 1 medio, diré menos 2 por 1 medio, menos 1. 6 por 1 medio, 3. 10 por 1 medio, 5. Y 12 por 1 medio, 6. De esta manera hemos encontrado el valor correspondiente de x, la cual es una matriz que satisface a dicha ecuación. Y por lo tanto sería la solución. Bueno, hasta acá hemos cumplido con el objetivo de la sesión, que era mostrarte la definición de matriz y aplicar la teoría de matrices para la resolución de algunos problemas relacionados a la ingeniería. Pero, como te lo mencioné, vamos a definirte brevemente algunos conocimientos nuevos de matrices para que lo puedas tener en cuenta. Lo que te voy a explicar van a ser los tipos de matrices. Entonces, ya que tienes bien claro lo que es una matriz, vamos a ampliar el nuevo conocimiento. Esto fue lo que vimos. Matrices, diré suma de matrices, multiplicación por un escalar, producto de matrices. Ahora lo que te voy a mostrar son algunas matrices distintas que en algunos casos particulares van a aparecer en el momento de que cuando soluciones un problema o cuando quieras profundizar en el tema. Estos son todos los tipos de matrices que pudiéramos encontrar. Bueno, hay algunos más que no estamos incluyendo en esta sección. Hemos considerado los más importantes, pero todos estos tipos de matrices que hacemos mención son matrices cuadradas, es decir, aquellas donde el número de filas coincide con el número de columnas. Procedemos. Matriz nula. Una matriz es nula cuando todas las entradas sin excepción son iguales al número 0 que conocemos. Matriz cuadrada, cuando el número de filas de la matriz coincide con el número de columnas de la matriz. Es decir, cuando m es igual a n. Matriz diagonal. Una matriz tiene dos diagonales. Esta es la diagonal principal y esta es la diagonal secundaria. Ojo que estamos hablando de matrices cuadradas. Entonces, cuando nos referimos a matriz diagonal, la característica que tiene una matriz diagonal es que los elementos que no se encuentran en la diagonal principal son todos ceros sin excepción. Repito, una matriz se les llama diagonal cuando los elementos que no se encuentren en la diagonal principal son todos ceros sin excepción. Alguien me podrá decir, pero acá podrá ser cero. Claro, no hay ningún problema. Estamos hablando de los que no están dentro de la diagonal. Acá podrá ser cero, también no hay ningún problema. Lo que no pudiera ocurrir es que los tres elementos fueran cero al mismo tiempo, porque en ese caso ya no sería diagonal, sino sería la matriz nula.
Matriz identidad es una matriz diagonal como en el caso anterior, con la única particularidad que ahora todos los elementos que se encuentran en la diagonal principal son iguales a la unidad. Se cumple lo mismo. A y j es igual a 0 para todo i diferente de j, y a y j es igual a 1 para todo i igual a j. Por decir, este elemento, ¿qué posición ocupa? Ocupa la posición fila 1, columna 3. Y representa la fila, ya dijimos es el primero, y j representa la columna. Fila 1, columna 3. O sea, i diferente de j, que le corresponde 0. ¿Qué posición ocupa este elemento? El A33. Tercera fila, tercera columna. ¿Cuánto vale i? Lo mismo que j, 3. ¿Cuánto le corresponde? 1. Matriz triangular superior. Cuando todos los elementos, sin excepción, que se encuentran debajo de la diagonal principal, todos ellos son ceros. A esta matriz se le denomina triangular superior. Y lo contrario, cuando todos los elementos que se encuentran encima de la diagonal superior son todos ceros sin excepción. A esa matriz se le llama matriz triangular inferior. Para calcular la matriz transpuesta, solo hay que intercambiar las columnas por filas. Por decir, si este es A, la primera fila pasa a ser primera columna, la segunda fila pasa a ser segunda columna y la tercera fila pasa a ser tercera columna. Esa es la forma como se calcula la transpuesta de una matriz. Y no necesariamente necesito que ésta sea cuadrada, puede ser de cualquier orden. Pero lo estamos viendo en este momento como una matriz cuadrada, como un caso particular. Matriz simétrica. Una matriz es simétrica cuando al calcular su transpuesta, esta es igual a la matriz inicial. Cambiemos la fila por columna. Cambiemos la segunda fila por la segunda columna. No, primero era B. A ver, borramos para hacerlo de nuevo, que se note claro. Cambiemos la primera fila por primera columna. Cambiemos la segunda fila por... Me volví a equivocar. Lo de malo que en este programa no existe forma de borrar solo la última letra, sino hay que borrar todo. Cambiemos la primera fila por primera columna. Cambiemos la segunda fila por segunda columna. Y cambiemos la tercera fila por tercera columna. Se puede observar que ambas matrices son iguales. Entonces, cuando una matriz coincide con su transpuesta, se dice que esta matriz es simétrica. Matriz idempotente. Una matriz es idempotente cuando al calcular su cuadrado, es decir, cuando al multiplicar la matriz consigo misma, el resultado coincide con la misma matriz. Matriz ortogonal. Una matriz es ortogonal cuando su inversa coincide con su transpuesto. Esto de inversa no lo hemos tocado, por el momento tampoco lo vamos a hacer. Ya en un video posterior hablaremos de la inversa y de la forma como se calcula, pero la definición que podemos tomar en cuenta es la segunda, que es equivalente. Una matriz es ortogonal cuando multiplicar la matriz por su transpuesta, el resultado es la matriz identidad. Matriz involutiva. Una matriz es involutiva cuando el cuadrado de esta es igual a la matriz identidad. Obviamente de acuerdo al orden indicado. Si es una matriz de orden 2×2, es la identidad de orden 2×2. Si es la matriz de orden 3×3, la identidad de orden 3×3. Generalmente, cuando sucede ese tipo de situación, a la identidad se le coloca un subíndice acá, el cual indica el orden de la matriz. Bueno, con esto finalizado, espero que el video haya sido de tu agrado. Y ahora lo único que te queda es practicar. Una nota muy importante es, en esta cuarentena, quédate en casa y no te olvides de suscribirte al canal. De mi parte ha sido todo.
Muchas gracias.